Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos al podcast Expectativa y Realidad. Tengo como invitado el día de hoy a la estudiante y muy valorada persona que va a inaugurar este podcast, que es María Cristina. María Cristina, buenas noches, es un gusto. Brandon, muchas gracias. Buenas noches a quienes escuchen las cosas que tenemos que platicar hoy. Veo que alguien más también se unió. Jordi, por aquí anda Jordi. ¿Ya se fue? Ya se fue. Sí, es que pensó que quizás era una clase, pero lo entiendo, entiendo. Pero bueno, este podcast que tenemos el día de hoy es para hablar precisamente de esas expectativas y realidades que muchas veces hemos tenido acerca de varias cosas. Y sabemos que muchas veces esto nos ha traído problemas porque obviamente no es lo que esperamos o no es como esperábamos que fuera. Entonces, empezaremos a platicar y como primera pregunta, Cristina, ¿quién eres tú? ¿Quién puedes decir que eres tú en este momento? ¿Qué puedes decirle al público para que te conozca mejor? Pues tú lo dijiste muy bien, yo soy estudiante. Soy estudiante de la licenciatura en idiomas. El área por la que me sesgué fue traducción e interpretación. Me gustan mucho los idiomas. Esta es mi primer licenciatura, pero mi segunda carrera. Soy técnico profesional en comunicación, con 20 años de experiencia en la iniciativa privada. De, Trabajé por muchísimos años en Televisión Azteca, sobre todo como gerente de producción en diversos programas y el último en el que participé fue Disney Club. Ya no está al aire desde hace mucho tiempo. En el 2015 me vine a vivir a la ciudad de Villahermosa, siempre estuve en la Ciudad de México y ahorita, bueno, pues desde el 2017 hasta ahora, hoy jueves 19 de mayo, o es del 2022, es mi último ciclo escolar. Soy una persona común y corriente, Brandon, nada más. La única diferencia que tengo con respecto a mis demás compañeros de la universidad es que tengo 49 años, 20 años de experiencia laboral y sobre todo dando servicio al cliente, porque al final de todo mi trabajo siempre fue dándole servicio al cliente, no precisamente a gente que fuera a comprarme cosas, sino mis clientes eran pues, los ejecutivos a los que les teníamos que entregar los programas terminados, ¿no? Por ejemplo, o los reportes de finanzas. Básicamente, solo soy una persona común y corriente. Y tú, Brandon, cuéntanos, ¿tú quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te Bueno, en mi dedicas? ¿A qué caso, hora sales al pan? gracias, gracias. En mi caso, yo soy un estudiante que de igual manera radica en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco desde hace 5 años. Estoy estudiando la licenciatura en idiomas. Decir idiomas porque sé que es una ventana muy grande la que se tiene acerca de poder establecer una comunicación y un propio negocio en el exterior que muchas veces nos ha costado y sé que esto puede abarcar un puente muy grande que nos puede dar muchas ventajas. Por el momento no he tenido el privilegio, la oportunidad de trabajar. He tenido el privilegio de ser de una y otra vez vendedor, pero no he tenido el privilegio de más. He de decir que a pesar de tener mi edad, 25 años, siento que la experiencia que he agarrado por otras personas que me han platicado muchas cosas de sus vidas, pues me ha dado una mejor perspectiva de varias cosas. Pero de igual manera sé que no lo sé todo y no debo de saber o de pensar que lo sé todo. Es por eso que la expectativa que tengo acerca de esto es que me va a dar tanto más conocimiento a mí y mejor, una realidad mejor a como se supone que nos la vende la televisión, las personas que te quieren contratar y así. Y Lo que... ese soy yo. Ay, perdón. La realidad es que no es lo mismo la vida como estudiante a la vida laboral. Ya de salir al mundo a trabajar, todos trabajamos por la necesidad de trabajar. Tengo una amiga que decía sabiamente, nadie trabaja por hobby, todos trabajamos por hobby. Sí, espero que se haya entendido la diferencia. Todos tenemos la necesidad de trabajar por muchas razones. Y definitivamente no es lo mismo, ya te tocará y verás, te llena de satisfacción trabajar cuando haces algo que te gusta, algo que te apasiona y sobre todo algo que siempre soñaste hacer. No todas las personas tienen la posibilidad o el privilegio, por decirlo de alguna forma,
de trabajar en lo que les gusta. Pero, pues, yo no creo que sea tan complicado si uno se prepara y si uno le echa bastante gana, ¿no? Que mucha gente dice: "Bueno, es que no solamente con echarle ganas". Sí, efectivamente, no solamente echarle ganas, hay que hacer una planeación muy grande para poder llegar a donde uno quiere. Y a veces no es precisamente lo que tuviste planeado, a veces terminas en lugares donde no tenías planeado, a donde no te estabas dirigiendo, pero la vida te llevó ahí y resulta que eso te gusta, ¿no? Eso fue lo que me pasó, por ejemplo. Muy interesante, Cristina. Pero enfocándonos un poco, y hablando, y hablaremos de eso más tarde, ¿me podrías comentar qué te motivó a tu edad? Que no, yo entiendo que la edad no es impedimento para nada, pero dime, ¿qué te motivó a tu edad a querer estudiar una segunda carrera? ¿Cuál fue esa motivación que te dijo, sabes qué? No importa, me la he hecho. ¿Qué fue lo que te motivó? Para mí, la, la información es poder, pero no porque sea para estar encima de alguien, sino la actividad continua, la actividad intelectual continua es lo que te permite tener una perspectiva diferente de la vida, desarrollar un pensamiento crítico hacia muchas vertientes de la vida y poder ser un ente creativo, propositivo y sobre todo, se me fue ahorita la palabra, que sea una persona de bien para el mundo, para tu país, para tu comunidad, incluso para tu propia casa. A mí, una de las grandes motivaciones para tomar esta carrera fue el no detenerme en mi educación constante. El tema de la licenciatura lo tuve que posponer durante varios años porque tuve que trabajar, porque yo quería terminando la carrera de comunicación, que es técnico profesional, tengo título y tengo mi cédula profesional y todo. Siempre tuve el pendiente, como pendiente, como tema pendiente, hacer una licenciatura. Yo quería hacer mi licenciatura en la UNAM y la verdad es que sí por lo menos en 3 ocasiones hice el examen de admisión, pero no lo logré. La realidad es que la UNAM es una universidad muy buena. Mi mamá y mi papá son egresados de la UNAM y ese era mi sueño. Pero mi gran motivación fue el no detenerme en el aprendizaje. El aprendizaje continuo para mí es vital. Y no nada más de ir haciendo carreras por la vida, no. O sea, ya tengo la carrera de comunicación, he estado estudiando vertientes paralelas. Ahorita con la licenciatura en idiomas que estoy por terminar, estoy investigando vertientes paralelas que tienen que ver con para también emprender, porque ahorita ya tampoco hay como mucho trabajo, ¿no? Está la situación medio complicada. Pero básicamente es eso, la educación continua. Yo creo que nunca debemos dejar de aprender y pensar que la escuela, una licenciatura, efectivamente una licenciatura no te quita lo, este, lo que a veces uno puede ser muy necio, pero sí te pone otros ojos, te da otra visión de la vida. Básicamente es eso. Muy, muy, muy impresionante. Créeme que sí, muchas veces se nos ha, como tú lo has dicho, se nos puede dar la oportunidad de poder avanzar en nuestros estudios, pero muchas veces uno como persona dice, no, ya terminé esto, quiero poder generar un ingreso, quiero poder, de alguna manera ser una persona que pueda autosustentarse y que del trabajo que sí, sabemos que a veces no es el trabajo que escogemos porque es el que queremos, pero sí el que necesitamos en ese momento y después pues, seguimos progresando. Y sí, de igual manera te doy la razón de que la UNAM, que muchas veces la gente la cataloga X o Y razón, pero sí es una escuela que sí remarca mucho que el esfuerzo de dedicación como tal es lo que te llevará más lejos. Bueno, algo muy importante aquí que debo de destacar es que tú me habías dicho que como tal habías terminado tu licenciatura en comunicación. Entonces, a mí me gustaría saber, bueno, terminaste todo eso y en lo personal, ¿qué pasó? Familia, esposo, ¿cómo pasó con eso? ¿Estás casada? ¿Tienes hijos?
Sí, soy casada, tengo un hijo. Me casé en el 2008. Posterior nació mi hijo. Yo rompí con la tradición familiar de llegar embarazadas al matrimonio. Sí, la rompí y no sabes cómo se enojaron conmigo, porque les dejé un papel muy fuerte, un papel muy alto al cual llegar, no llegar embarazadas al matrimonio. Em, pues sí, estoy casada desde el 2008. Ya, obviamente ya trabajaba desde cuando me casé. De hecho, conocí a mi marido en mi trabajo por una amiga de trabajo, justamente. Y ahora solamente soy ama de casa, madre y estudiante. Espero próximamente poder decir que ya me reintegré al ambiente laboral, pero pues todavía no puedo decir eso. Hasta que no termine, primero una cosa y luego otra. Ok, ok. Bueno, sí, sí, sí. De una tradición que lamentablemente se rompió, un minuto de silencio por esa tradición. Pero sí, es bueno, como decirlo así, sabemos que muchas veces la familia o los hijos, sabemos que muchas veces han complicado esta parte de uno mismo, ya sabes, como querer superarse. De alguna manera eso a ti se te complicó cuando quisiste tanto querer estudiar tu otra carrera como de alguna manera superarte de manera no solamente profesional, sino de manera emocional y personal. No, bueno, mi primer carrera es técnico profesional, primero quiero hacer esa aclaración. Y en realidad cuando yo estudié esa carrera era muy joven, yo no estaba casada, no tenía ni novio. Siempre he sido muy ñoña, siempre me ha gustado mucho estudiar, siempre he visto el estudio como algo muy formal. En pocas cosas soy formal, pero en el estudio sí es una de esas. Y me gusta mucho hacerlo de manera constante. Entonces, para mí no fue ningún problema estudiar mi carrera como técnico profesional en comunicación. Tampoco fue ningún problema empezar a trabajar como empecé a trabajar. Definitivamente, si hubiera yo estado casada o con un hijo, no habría podido hacer todo lo que tuve la fortuna de hacer y estoy muy agradecida con la vida y con todas las personas que estuvieron en ese momento enseñándome. Eh, ya la vida matrimonial viene cuando ya estoy bien establecida en un trabajo, ya en Televisión Azteca y en la Ciudad de México, y por medio de una amiga que conozco a mi marido, luego nos casamos y luego con mi hijo. La verdad es que como ya tenía bastante experiencia en el campo en el que me desarrollé dentro de la televisión, en una televisora nacional, no se me complicó porque el ambiente laboral era muy bueno en aquel entonces, ahorita lo desconozco. Y yo no tuve ningún problema eh, como mamá, sobre todo como mujer embarazada primero y luego como mamá. La realidad es que cuando mi hijo tenía 4 años fue cuando renuncié para poderme venir a vivir a la ciudad de Villahermosa, porque ya estaba acá mi esposo y yo ya no veía futuro para seguir creciendo en TV Azteca, porque justamente es cuando cambia todo el proceso de producción en las televisoras. Dejan de generar su contenido y empiezan a comprar enlatado, que son las películas y las novelas que ya están hechas, y las redes sociales empezaban y se hablaba de una transformación en ese ambiente laboral en la que yo estuve de alguna manera al principio, pero justo en ese cambio también se da un cambio personal y me tengo que ir. Entonces, para mí, honestamente, en ningún momento de mi vida he tenido la complicación de nada. La realidad es que cuando yo estudié comunicación, yo viví en diferentes casas porque pues yo me pagué mi carrera, yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo y vivía en casas de familiares porque yo no vivía con mis papás, yo vivía sola, bueno, no sola, sino con familiares. Pero pues tú sabes que a donde tienes que llegar tienes que pagar, ¿no? Por lo menos tu comida. Pero nunca se me complicó, la verdad es que nunca se me complicó, ¿no? A mí siempre me gustó mucho mi libertad en ese entonces y me gustaba mucho ocupar mi libertad o utilizar mi libertad para aprender y aprender de todo lo que yo pudiera. Como, es impresionante, debo decirlo así, te aplaudo de igual manera porque has hecho lo que para muchos es muy difícil y complicado, porque de igual manera yo he escuchado
a muchos decir, mira, yo trabajo de sol a sol o trabajo y llego a estudiar y luego de estudiar tengo que dormir. Y según ellos no tienen como que esa paz o ese descanso y muchas veces dejan uno de las dos, o el trabajo o el estudio. Otros pues tienen la ventaja de que son hijos, los padres los apoyan, quizás no del todo, pero les dan una ayuda suficiente para que ellos puedan tanto conseguir un trabajo quizás de medio tiempo que les dé lo suficiente, o algunos igual tienen ese más privilegio de que, bueno, están flotando en algodón de azúcar y no tienen que preocuparse de nada. Pero como tú has dicho, y como tú lo has vivido de igual manera, si es bueno, en algunos casos puede ser complicado, en algunos puede ser fácil, pero pues en tu caso, tú supiste adaptarte a las situaciones, supiste aprovecharte de ellas, que eso es muy bueno. Hay Era, algo que, ajá, sí, dime. perdón, era adaptarse o renunciar a mi sueño, que era seguir estudiando. Porque no, yo sí tengo la idea de que en la actualidad la vida es un poco más complicada porque definitivamente es mucho más cara. Eso sí, me queda muy claro. Y Villahermosa es uno de los estados de la República que me parecen carísimos. Y entiendo perfectamente la postura de algunos de mis compañeros. Y también la educación que recibimos es muy diferente. De la forma en la que me criaron a mí, a la forma en la que yo estoy criando a mi propio hijo y lo que escucho de mis compañeros de la universidad, que son mucho más jóvenes que tú, por ejemplo, la forma en la que fueron criados definitivamente son perspectivas completamente diferentes para afrontar y enfrentar la vida. Y no digo que esté mal, no digo que esté mal, pero son diferentes las circunstancias. Pero definitivamente aquí la realidad es que es cierto, quien realmente tiene ganas logra sus objetivos. Y no me pongo de ejemplo porque yo renuncié a un montón de cosas en el camino para poder aferrarme a un solo objetivo y muchas veces me dijeron que era una aburrida, que me estaba perdiendo de un montón de cosas, pero estoy donde quiero estar. Ahora, ahorita como esposa, a veces sí se me hace complicado, a veces, porque no es que no me dejen o no es que tenga que dejar una clase para irme a hacer la comida. No, yo como persona responsable sé que no puedo abandonar algunas de mis actividades dentro de la casa para enfocarme completamente al estudio. Por eso me tardé también tanto en terminar. No salí rapidísimo como la mayoría que entró conmigo en el 2017. Yo todavía estoy por salir. Pero pues todo se puede, no importa cómo esté la situación económica alrededor. Ya. Mucha razón, tienes mucha razón. Y quizás esto de igual manera sirva como un impulso para aquellos que realmente o muchas veces como que lo dudan, porque siempre la duda ahí está. La duda no va a desaparecer de la noche a la mañana, o incluso la duda viene de aquellos que no pensamos que vendría, porque así es. Pero es ahí cuando uno puede decir, o me planto, prevalezco y sigo avanzando, o simplemente me hago a un lado y dejo que pase. Tienes mucha razón. Y hablando de esto, Cristina, tú decías que trabajaste en estos lugares en las televisoras Azteca. Dime, no es que yo sea una persona que esté muy fogueada de lo que pasa en la televisión, porque realmente la veo tanto, pero en esos tiempos, dime, ¿cómo era trabajar ahí? ¿Cómo era el ambiente que tú veías en esos tiempos cuando tú trabajaste ahí? Mira, esa pregunta es como muy engañosa. Obviamente voy a hablar desde mi experiencia. A mí me gustó mucho, porque yo entré a Televisión Azteca a los pocos años de convertirse en Televisión Azteca, porque antes era Imevisión. Entonces todavía me tocó ver a personajes que ahorita son vacas sagradas en los medios de comunicación. Y me tocó verlos todavía en esa transición. Nunca trabajé con ellos, la realidad, pero sí me tocó compartir algunas experiencias laborales, no directamente. Y la verdad es que no me puedo quejar porque conforme la televisora empezó a transformarse de Imevisión a TV Azteca, yo crecí. Yo crecí ahí, yo me formé ahí, yo me puse la camiseta y yo me dejé llevar por la corriente. Yo quería ser guionista. Yo me enfoqué mucho en ser guionista. Las letras siempre me han gustado mucho, la poesía, la literatura, a mí me fascina.
No he leído lo suficiente, considero, y estoy segura de eso, pero me gusta mucho. Uno de hecho, la persona que me metió a TV Azteca era guionista, es guionista para Argos ahorita. Entonces, yo entré pensando que iba a ser guionista y pues no, no. Tuve que adaptarme a lo que había en ese momento y ni siquiera fue de asistente. Siempre dije, es que a mí no me dieron chance de aprender. Después ya entendí que sí aprendí, pero como muy rápido. Ni siquiera fui asistente, me metieron directamente a ser como una especie de gerente, pero sin las responsabilidades de ser gerente. Un gerente de producción es una persona que hace realidad todo lo que al productor se le ocurre. Entonces, el productor, por ejemplo, dice: "Yo quiero hacer un circo". Entonces, te explica cómo quiere el circo y le explica al guionista. El guionista lo baja en letras y lo adapta a una estructura que está debidamente medida para poder salir al aire, para poderse grabar, editar y posteriormente salir al aire. Pero el gerente de producción hace que todo eso se convierta en realidad por medio de recursos financieros, recursos humanos y recursos técnicos. Entonces, eso aprendí a hacer. Y yo no tenía ni la más remota idea de lo que era la administración. Entonces, si tú me preguntas cómo fue, para mí fue increíble la experiencia laboral. En algún momento, en un trabajo previo a TV Azteca, estuve en una casa productora que se llamaba Wildside Studios. Ahí hacíamos muchos comerciales de televisión. Y mis jefes eran niños ricos, niños nice, niños fifís, como dicen ahora. Que yo tenía muchos jefes, había demasiados, ¿cómo dicen? Demasiados indios para tan pocas plumas. Y pues yo era la mugrosita, junto con la contadora y un asistente. Entonces llegaban los productores en carrazos, yo me movía en metro y en tren ligero y en lo que fuera, porque ahí sí, en esa casa productora, yo era como asistente de producción, pero también hacía otras cosas. El caso es que la contadora un día me cachó llorando en el baño y me decía: "¿Por qué lloras?". Entonces me preguntó: "¿Por qué lloras?". Y le dije: "Es que estos fulanos nada más vienen y me dejan todo su trabajo para que se lo resuelva yo, y yo no sé". Y yo lloraba amargamente porque me sentía abusada, ¿no?, de ellos. Entonces me dijo algo que en la vida he vuelto a escuchar y le voy a agradecer hasta el último día de mi existencia. Así tal cual me lo dijo, ¿eh? No seas tonta, Cristina. No te estás dando cuenta de la enorme oportunidad que tienes en tus manos. Y fue la primera vez que escuché la frase de: el conocimiento y la información es poder. Te están dejando toda la chamba a ti. Es momento de que decidas: o aprendes o te vas con tus lágrimas a encerrar a tu casa y se acabó. Y no eres de esas. Así que agarras tu libretita. En aquel entonces no había computadora. Bueno, sí había, pero pues no que trajeras tu laptop o tu teléfono inteligente, o sea, para nada. Agarras tu libretita y te pones a revisar. Yo tenía que ver en ese entonces contratos de seguros porque estábamos filmando, no estábamos grabando. Filmar es con película y grabar es ya con cinta magnética. Entonces, en ese entonces todavía se compraba Kodak, el pietaje, y pues todo eso se tenía que asegurar porque pues eran miles de dólares, ¿no? Y yo no tenía ni idea. Entonces, todo eso me lo dejaron. Asegurar la producción, comprar el pietaje, rentar todo el equipo, comunicarme con los productores, con los iluminadores, o sea, todo, todo. Y era yo una escuincla de 18, 19 años y aprendí a la mala en ese momento, pero porque Mechita, así se llama la señora, Mechita me lo dijo: "Vas". Y pues ya para cuando yo llegué a TV Azteca, pues yo ya había prácticamente producido con la productora, la dueña de la casa productora y la contadora. Ya me había yo echado varios comerciales sola, y para cuando llegué a TV Azteca, que ahora sí ya quería yo llegar a escribir, me mandaron a la goma y me pusieron a hacer lo que ya sabían que yo sabía hacer, que era la gerencia de producción. Entonces, pues me tuve que aguantar y aunque no quería, lo tuve que hacer. Y poco a poco le fui encontrando, por eso yo decía hace rato, a veces llegas a un lugar en el que no querías llegar o en el que no querías estar, pero cuando estás ahí te das cuenta que eso era. Y ahí, así fue como crecí ahí en TV Azteca. Así, haciendo el trabajo de gerente de producción y por fortuna
Nunca tuve que pedir el trabajo y estoy muy agradecida con la vida por eso, porque siempre me recomendaban. Se acababa el trabajo en una producción y no te vayas, Cristina, vete de este lado. Iba yo, iba y venía. Siempre me ha gustado ser muy transparente, tanto en mis palabras como en mis acciones, por supuesto en mi trabajo. Entonces, fui muy feliz, la neta, hasta que se convirtió ya en una situación complicada porque ya cambió todo lo que explicaba yo hace rato, cambió todo, bajaron los sueldos, bajaron las horas de producción y pues ya no era rentable para mi propia vida. Pero la verdad es que si tú preguntas cómo eran esos tiempos, cómo me fue, cómo me sentía, yo realizada, feliz, feliz. No me arrepiento de un solo segundo que haya yo pasado ahí, aunque hubo muchas veces que lloré, de rabia, de coraje, de satisfacción y de alegría, así toda la gama de emociones. Lloré y lloré a lágrima tendida, pero no me arrepiento, fue muy padre. Y la etapa que estoy viviendo ahorita, estudiando todo esto, todo lo que estoy conociendo, sobre todo los maestros que me han aportado tanto, también, es como lo que va acomodando la vida. Yo no me puedo quejar, la verdad es que estoy muy agradecida. No me ha sido fácil nada en esta vida, pero lo agradezco mucho. Tú dijiste algo muy importante y muchas veces, bueno, no muchas veces, lo he escuchado 2 veces y tú eres la segunda persona que me lo dice. La primera es mi padre y fíjate, yo en el primer momento que lo escuché no le presté la atención que debía, pero él literalmente lo dijo, el conocimiento es poder, hijo. Cuando tú aprendas lo que el conocimiento puede hacer por ti, vas a darte cuenta de que los problemas que tú ves grandes se van a volver tan pequeños como un grano de mostaza. Y yo me quedaba, papá, pero es que eso no sirve. Ya sabes, típico, tú quieres la solución, tú quieres que la cosa mágica aparezca, pero la cosa no es así. Tú tienes que avanzar en ese camino para que al fin de cuentas tú te des cuenta de lo que la persona que ya pasó por ahí te lo diga y tú te quedes, ah, mira, qué tanta razón tenía, qué tanta razón era la que yo tenía que cruzar por aquí. Me costó obviamente, pero donde estoy ahora, no te puedes quejar y tú mismo lo has dicho. Llegaste desde este punto y sí, tal cual esa persona que te dijo te dijo la frase, la palabra, el interruptor que te hizo motivar, impulsarte y llegar más allá, obviamente fue lo que definió mucho, porque puede que en ese momento tú hubieras pensado mil un cosas y que lo que te está diciendo no fuera importante, nada más te está agarrando a loca, porque sí pasa. Y muchas veces lo tomamos así, pero tú hiciste lo que mucha gente no hace, prestar atención y hacer las cosas bien. Y eso es muy importante. Lo que pasa es que dicen por ahí que las oportunidades se pintan calvas. Y lo que hizo esa señora conmigo fue sacudirme el miedo, hablándome directamente, francamente, porque no me dijo no seas tonta, me dijo la otra palabra. Y fue muy, muy dura conmigo en ese momento y me sentí mal en que fuera así de dura conmigo porque era una mujer muy dulce. Yo nunca la había visto así. Pero algo resonó en mí y estaba yo muy jovencita. Y dije, pues sí, o sea, la neta es que si quiero estudiar, si quiero aventarme, pues hay que hacerlo. Y las oportunidades se pintan calvas. Y si tienes la oportunidad, tómala. No importa que parezca que sea muy complicado, muy difícil. Yo veía monumental esa tarea. Eran, eran más de 3 o 4 comerciales para Editorial Televisa. Y el último tuve la enorme satisfacción de ser parte del lanzamiento, de la promoción del lanzamiento de una revista que ya no le editan, que se llama Saber Ver para niños. Saber Ver antes era para adultos y después se hizo la edición para niños. Y fui muy feliz porque me tocó ir a uno de los museos que más adoraba yo en la Ciudad de México, que ya no existe, que es el Museo de Arte Contemporáneo. Era el Museo de Arte Contemporáneo, que estaba ahí en Polanco. Y me fascinó ir con toda esa gente que en ese entonces eran las personas más importantes de los medios de comunicación. No estoy hablando de periodistas, estoy hablando de publicistas, de mercadólogos, de gente que maneja relaciones públicas en museos, en zonas también de mucho contenido intelectual, y yo era la más feliz y la más ignorante en ese momento, pero fui muy feliz. Entonces, pues, si se te aparece, como dicen, ¿no? Si la vida te da limones,
hazte una limonada, te niévate todo. Agárralo, agárralo, no importa, no sabes a dónde te va a llevar. Y pues, solo así, y tu papá tiene razón, o sea, o te avientas o te quedas ahí. Dice mi suegra, más vale que te arrepientas de lo que hiciste a que te arrepientas de lo que no hiciste. La neta, yo sí lo he tomado muy en serio. Exacto, sí, 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 mucha razón tiene tu suegra. Pero bueno, Perdón, la revista hablando, se llama Saber, Ver, Arte y Recreación para toda la familia. Luego te voy a enseñar un ejemplar, los tengo todos, me los dieron todos. perfecto, perfecto, eso sería muy interesante y sería muy recreativo. Pero bueno, Cristina, hay algo que en este podcast, que es el primero y el primero de muchos, yo espero, que vamos a hablar mucho, y es acerca de esa expectativa que tú tenías al entrar a la universidad y la realidad que te tocó. Empezaremos con algo un poco sencillo y luego vamos a ir avanzando. Tu expectativa al principio de entrar, cuando entraste a la universidad, ¿cuál fue? ¿Cuál fue tu expectativa cuando dijiste idiomas, pum, y luego está la universidad? ¿Cuál fue tu expectativa? Bueno, mi expectativa, primero la más sencilla, era aprender. A mí me gustó mucho, por lo cual escogí esa carrera en especial, me gustó mucho la currícula. Me encantó todo lo que vi, las materias, los nombres de las materias, me imaginé mucho de lo que sí sucedió, poco no sucedió, porque la verdad es que yo también hice que lo que me hiciera falta, me lo acerqué. Toda el área lingüística de la carrera era lo que más me interesaba, porque a mí me gustan las letras. Pero el enfoque que tiene la carrera con respecto a los idiomas, en especial el inglés y el que escoges, sobre todo el francés, siento que me quedó a deber. Siento que me quedó a deber. Pero también el objetivo el objetivo para el egresado quizá es muy diferente al que yo en su momento imaginé. Pero yo creo que la universidad, ya leyendo con calma los perfiles que tiene descritos en la página, pues es exactamente lo que nos está dando y es exactamente lo que estamos aprendiendo. Y si queremos más, necesitamos acercárnoslo nosotros. Eso sí me quedó muy claro con respecto al tema este de que me quedó a deber. Ok, bueno, en esos aspectos mucha gente está muy de acuerdo contigo de que la universidad, sí, al principio, y como se dice, la expectativa es, pum, 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 ya tengo todo aquí, pero la realidad, que es la que viene a continuación, para muchos les quedó a deber. En el caso, en tu caso, en el caso de los maestros, en los maestros, desde el principio hasta ahora, ¿qué han hecho y qué no han hecho que para ti tú dices, ¿sabes qué? Eso está bien y lo otro que, ¿sabes qué? Esto es tanto así como asquerosamente mal lo que está haciendo. Y lo puedes decir sin censura. Mira, más que hacer una crítica destructiva, yo quisiera ser muy puntual en esto. Cada vez que yo metía materias, salvo la primera vez que fueron todas de cajón, siempre me metí a revisar los comentarios en la página esta que tenemos de internet donde estamos todos los de idiomas, página de Facebook, perdón. Entonces, siempre a los profesores que les ponían o los etiquetaban como, es que te deja mucha tarea, es que te pone a trabajar, es que te pide cosas que luego no te da y cosas así. Yo iba más o menos valorando y además, también por mi edad, de repente yo podía acercarme a preguntarles de manera que no fuera tan tendenciosa con los profesores a los que iba conociendo para saber hacia dónde dirigirme, porque yo siempre he querido que mi experiencia dentro de la universidad sea verdaderamente satisfactoria, a mis estándares. Entonces, eso era lo que hacía, me iba con los profesores que yo sabía que todo mundo les corría porque decían que los hacían trabajar y evitaba a los que me decían, no, este maestro es bien barco, este maestro o esta maestra no te deja nada, o esta maestra solo platica.
salvo las ocasiones en las que, bueno, que sucedió varias veces, que no podía yo escoger, porque ya ves que al principio no te daban los nombres y después era así como que, pues, lo caído, caído, ¿no? Lo donde te tocó, pues, te tocó. Pues sí, tuve algunos profesores que, me quedaron a deber un montón, y que después descubrí qué fue lo que me quedaron a deber con otros profesores, con los que llevé otra materia o las materias consecutivas, y que los profesores a la hora de platicar al respecto de la materia en la que me quedaron a deber, pues explicaban qué daban ellos también en su materia. Entonces me quedaba yo, chin, ¿por qué no la llevé con él? De haber sabido. Bueno, yo no sé por qué razones algunos profesores, y yo estoy segura que no es solamente en esta universidad, debe suceder en todas las demás universidades. Hay profesores que están muy comprometidos con su trabajo, muy comprometidos con la enseñanza, porque la enseñanza va muy, muy sesgada al ámbito de crear conciencias, a abrir las mentes, modificar incluso a veces hasta conductas. Por eso yo no soy profesora, yo no soy profesora, porque es una responsabilidad intelectual y además, ay, ¿cómo decirlo? No sé, es una responsabilidad muy grande el formar a un joven o el formar a un niño. Y lo digo ahora con pleno conocimiento de causa como madre. Estoy formando a un niño. Entonces, ¿cómo quiero que sea ese niño? Claro, la presión es más grande porque es mi hijo, ¿no? Pero cuando hice mentorías, por ejemplo, para servicio social, yo me preocupaba mucho, decía, chin, o sea, tengo que trabajar bien esto porque necesito que entiendan, porque necesito que lo vean desde esta perspectiva y yo no tengo las bases para ser maestro. Entonces, hay maestros que me aportaron muchísimo más de lo que yo siquiera esperaba. Una de ellas es Giro, ¿eh? Giro, y mira que me hizo llorar lágrimas de sangre, pero es una excelente maestra. Es muy estricta, pues así deberían ser todos, la neta, todos. Eh, Me aportó muchísimo, muchísimo, me dejó muchísimas cosas que aprender por fuera de más del tema, de la materia que llevé con ella. Otros profesores, muchos otros, pasan por mi mente un montón, pero por ejemplo, con quien sufrí lágrimas de sangre fue con Giroe, pero así como ella tuve muchos otros profesores que me aportaron muchísimo, me hicieron ver la carrera de idiomas como algo importante, porque en el camino estuve escuchando en diversos lugares, no en la universidad, sino en diversos, a nivel personal, que esa carrera no tenía, prácticamente no tenía ninguna importancia. Entonces, pues sí me desanimé, porque justo en esos momentos yo tenía profesores que no me estaban aportando nada, con los que yo no quería ni llevar la clase, pero pues ni modo, me tocó, ¿no? Entonces, después yo me di cuenta que todo lo que los profesores que sí me estaban aportando, me estaban dando las herramientas para que yo pudiera ir más allá de lo que ellos me estaban dando. Por ejemplo, uno de ellos que me dio las primeras materias de francés fue Javier Toledo. Javier Toledo nos explicaba como niños chiquitos cómo hacer las cosas y yo al principio decía, híjole, o sea, de verdad, a ese nivel estamos. Pero cuando ya me di cuenta que yo sí estaba a ese nivel de niña chiquita en francés, cuando empecé a ver a todas mis compañeras y a mis compañeros que hablaban francés como si fueran, para mí en ese entonces, ¿no? Como si fueran nativos y yo, chin, o sea, no estoy entendiendo nada. Yo me salí de una clase de Toledo llorando así de, soy una bruta, jamás voy a poder aprender francés. Jamás en la vida, no, nunca. Y el profesor me dio muchas herramientas. Uno, para no botar la toalla, porque estuve a punto de tirarla. Es más, de aventársela en la cara por el francés. Dos, muchas herramientas para yo poder apoyar mi estudio y avanzar en el aprendizaje del francés. Y esas herramientas las apliqué también en otras materias que además fui sumando con muchos otros profesores. El profesor Custodio, por ejemplo, también me dio un montón de herramientas para seguir avanzando, no nada más a mí, sino a todo el grupo. Y hablo de lo mismo, en el mismo tono hablo de todos los profesores, no nada más a mí, sino a todos. El que la cachó, la cachó. El que agarró el consejo, lo agarró. El que no, pues ya cada quien su boleto. Pero yo sí me pesqué de ahí, yo me colgué de todas las herramientas que dieron. Página que decían, página que yo notaba. Podcast que te decían, yo he navegado en internet de una manera
por todos los comentarios y consejos. Ahora, mis compañeros, hay muchos de los que también he aprendido un montón. Porque además ustedes son nativos digitales, yo soy migrante digital. Entonces no es la misma perspectiva. Y sí, como en todo, retomando lo del principio, hay muchos maestros que te aportan muchísimo, son muy buenos maestros, pero hay otros que por fortuna, en mi experiencia, no fue la mayoría, no te aportan nada. No te aportan nada. em, pues sí pues bueno, una materia en especial no aprendí nada, nada. Solamente tuve un poco de historia, que realmente historia que yo no sabía, porque nunca me había interesado esa área. Pero después cuando nos pidió que hiciéramos esa tarea de historia al respecto de ese tema, pues me pareció un tema muy interesante y a partir de ahí, pues es que va a ser mi investigación, mi trabajo de investigación para la materia en la que estamos ahorita, de elaboración del proyecto de investigación. Eh, pero pues como ese maestro tuve 2, 3 que no, y pues, ¿cómo les dices? ¿Cómo les dices, profe? Pues, ¿para dónde, no? O sea, porque ni herramientas te dan, ni siquiera, ¿saben qué? Me da flojera darles las clases hoy, métanse a esta página y pónganse a hacer estos ejercicios, o revisen esta bibliografía, o como hicieron algunas otras maestras u otros maestros, ¿no? Que o no daban la clase o no la daban completa, o te daban un montón de libros para leer digitales, pues yo sí los leía. Y si no daban la clase, pues no importa, yo ya los había leído, o por lo menos los temas que dejaban. Pero, pues, creo que depende también de la situación por la que pasamos lo de la pandemia, las clases a distancia, por Teams, por Facebook, por todo lo que se hizo, pues, yo creo que sí le quitó mucho a tanto profesores como alumnos esas ganas de aportar y de dar. Claro, también hubo quienes aprovecharon pues, para no hacer nada, ¿no? La verdad. Pocos profesores me tocaron así, pero sí hubo algunos, pocos, los que me quedaron a deber. Pero de la mayoría me llevo muchísimo y muy valioso. Dijiste algo y bueno, voy a hacer un paréntesis aquí en esta situación que es muy, pero muy, bueno, es algo que se dice todos los días y es algo que se menciona todos los días. Y es que uno como maestro, la expectativa que tienes es que el alumno lo supere tanto en conocimiento como en la manera de aplicar el conocimiento. Muchas personas que yo conozco me han dicho, hay veces en las que el maestro me está explicando algo, me pasa por la cabeza y me sale, tal cual, me entra por un oído y me sale por el otro. Pero hay otras veces en las que el conocimiento ellos saben cómo plasmarlo, como tú dijiste, como que tienen esa manera, ellos ya saben cómo hacerlo. Y hay otros que sinceramente es como que son un pizarrón en blanco y no te dicen nada ni te hacen hacer nada. Sí, quizás la pandemia, que es verdad, la pandemia como tal afectó en diferentes áreas, que a muchos, vamos a decirlo así, no es como que, ay, sí, voy a estar en mi casa y recibiendo clases, no es como que les hubiera caído el 20, ellos estaban bien. Y sé que muchos después, incluso no estaban en las clases, sino nada más activaban la aplicación de Teams y estaban nada más ahí y todo eso. Pero había muchos que tuvieron esta oportunidad de tener estos maestros con los cuales sí realmente aprendieron algo. Y muchas veces que, como tú dijiste, hay veces en las que tú empiezas algo y te quedas, no puede ser que no sepa nada, y ya cuando llegas a este nivel es como que, ah, ok, ya sé por qué me lo dijo así, ya sé por qué me lo explicó, ya sé por qué me dio ese consejo. Y a veces, muchas veces es lo que hace falta, que los maestros se tomen esos 5 minutos, esos 10 minutos extras con ese alumno que a veces no aprende o no sabe cómo hacer las cosas, y que realmente a veces eso puede cambiar la diferencia entre que se renuncia a la carrera o de que la vea como lo que es, como algo que lo puedes hacer, que lo puede hacer superar. Pues más que se dé esos 5 minutos el profesor yo pienso así, más que se dé esos 5 minutos para plasmarte ese plus, yo creo que ese plus te lo da justamente durante su clase, su actitud,
su gusto por compartir conocimiento, el conocimiento, su preocupación porque lo adquieras, primero porque lo comprendas y luego porque lo proceses y lo hagas tuyo y después tú puedas explicarlo. Eso te lo da en el proceso mientras te está enseñando su clase, mientras está dando su clase. Lo vi, por ejemplo, ahorita me vino a la mente, no porque no lo haya visto con otros profesores que yo no mencioné, pero por ejemplo me pasó con Toledo y con Custodio. Esa actitud la vi y también con la profesora Montserrat, la que me dio interpretación consecutiva, creo que fue el ciclo pasado, que durante su clase no te explican mucho, 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 pero lo que te explican es conciso. También sabes quién la profesora la profesora Luna Alfaro, esa profesora en una materia tan complicada para mí, eh, fue siempre tan concisa, tan directa, tan clara, que no tenían que darte el plus, sino que durante sus clases se preocuparon por hacerlo ameno, fácil, agradable, hasta divertido y que te mantuviera siempre atento. Y yo estoy hablando desde mi experiencia. Durante algunas clases de los profesores que estoy mencionando, sí me tocó ver varios compañeros que se dormían, les daba flojera, veían el teléfono. Pues claro, o sea, si no te interesa, no le vas a poner atención. Esa es mi forma de pensar. Pero como a mí sí me interesaba, yo ponía mucha atención. Y la verdad es que a mí nunca me ha dado pena cuando dicen, ¿entendieron? Y yo digo, no, la neta, yo no entendí. Y a veces sí me da vergüenza, me da pena que me lo hayan explicado hasta 3 veces, sabido. Los profesores de francés, el profesor Rubén que tenemos ahorita, el profesor Toledo, me tenían que explicar a veces las cosas 3 veces. Pues tú me has visto, porque de verdad no lo comprendo. Eso me pasa sobre todo en francés, que de repente no comprendo una indicación muy sencilla, me la complico mucho, o una explicación, una regla gramatical que de repente no me entra. Y veo el esfuerzo que hacen por hacerme entender algo que quizá para todos los demás fue muy sencillo, pero justo para mí no. Entonces ese plus, más que te lo den, que se tomen los 5 minutos, te lo dan durante todo, toda su clase y eso es lo que los hace para mí diferentes, buenos maestros y más que buenos docentes, docentes verdaderamente comprometidos con no con su trabajo, sino con su vocación, que más que un trabajo es una vocación. Yo no podría ser profesora, porque si yo veo a un alumno mío haciéndose tarugo viendo un teléfono, pues yo sí me enojo. Entonces, pues, no tengo el carácter. Opino eso. Ok, ok. La opinión es válida y realmente es muy más certera y más correcta que la de muchos. Pero bueno, sabiendo todo esto y habiendo tenido esta experiencia, y cuando tú salgas de la universidad y alguien te pregunte, Cristina, me voy a meter a la universidad a estudiar idiomas. ¿Tú realmente harías el trabajo de recomendar tu carrera, habiendo vivido tantas cosas, habiendo visto tantas cosas? ¿O tomarías otra decisión o tú le dirías otras cosas a esa persona? Mira, sí recomendaría yo la universidad, la carrera en sí, porque hay muchos profesores muy valiosos. He estado leyendo más a detalle los nuevos planes de estudio, el nuevo plan de estudio, y me parece que sí hay innovación educativa ahí, quiero pensar. Yo siento que las materias que les están dando, cómo las están acomodando, no sé cómo planeando, no sé cómo decirlo, porque, insisto, no soy profesor, siento que tienen mayor congruencia y dirigen mejor a los alumnos hacia un objetivo claro, ¿no? Lo que me da mucha tristeza, que sí les diría, es que, pues ya creo que interpretación ya no va a haber, porque pues, creo que ya
quedaban muy pocas materias, creo que ya el siguiente curso ya no las van a dar, no sé, algo así nos platicaban algunos profesores que dan interpretación, que nada más se van a quedar con traducción. Es muy valiosa la traducción, pero yo creo que el área de interpretación es un área como muy abandonada por parte de la universidad y creo que puede ser muy rica y muy buena, aunque ahorita parezca que no hay trabajo al respecto, uno nunca sabe en un futuro qué puede suceder. Pero sí la recomendaría, por supuesto que sí. Pediría muchísima paciencia. Les platicaría de los atajos que tomé, cómo los deben tomar. Por ejemplo, yo sí les diría, em, primer nivel, métete a los niveles de inglés, de francés o de italiano, depende de lo que vayas a tomar, al CL, inmediatamente no pierdas tiempo porque te va a hacer falta. Eso fue algo que a mí nunca me dijeron. Eh, Pon atención con qué maestros, qué es lo que quieres hacer, escoge tus batallas, qué materias puedes llevar a distancia, que no tengas que ir al salón, que las puedas hacer desde casa porque son nada más leer y hacer reportes y enviar. Y qué materia sí vale la pena absolutamente ir a un salón de clases y tener la experiencia con un profesor. Por ejemplo, con la profesora Daisy, la de traducción, la profesora de traducción, es una joya de profesora, es una mujer sumamente culta y aburre mucho a los muchachos, pero solamente es cosa de poner atención y anotar todos los libros que ella menciona y de verdad darles una revisada, aunque sea por lo menos el puro resumen, porque hay que aprovechar el conocimiento de los profesores. Yo les daría todos esos atajos para que puedan ir avanzando con mayores satisfacciones dentro de la carrera, porque eso no se los van a decir los profesores. Hay que tener mucho cuidado también, por ejemplo, con los tutores, porque a veces algunos quieren que lleves la carrera de una forma y pues tú no tienes el tiempo o no tienes la gana. Hay otros profesores que no te pelan, otros tutores que no te hacen caso, hay otros profesores que no tienen el conocimiento completo. Entonces, bueno, pues a todo eso tú eres un joven de 20 años, 18, 20 años, entonces estás completamente inexperto, eres un inexperto. Pero yo les daría esos atajos, esos consejos. Y siempre en función de no esperes, porque no debe ser así, que el profesor te lo dé todo. El profesor te va a dar lo que él te tiene que enseñar, pero no se vale decir, ay, es que este profesor es malo porque nomás me dio esto. Pues si tú quieres aprender más, pues pregúntale, pues, dile si te los puede dar, y si no se puede, porque él no quiera, porque no está en el plano, porque lo desconozca, pues investigalo tú. El, 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 el ser un alumno universitario no es como en la primaria que te sentabas a esperar a que te llenaran de información la cabeza. Un estudiante universitario se presume que ya tiene un criterio avanzado y que tiene que ir a, no sé si terminar de formarlo ahí, pero por lo menos aplicar el criterio de no me voy a sentar a que me digan todo porque me lo van a enseñar todo porque yo no sé nada. Pues sí, puede ser que de ese tema no sepas, pero ya ahorita ya no tienes pretexto. Si tienes teléfono para estar en el chisme en Facebook, tienes datos para meterte a internet y buscar en páginas confiables o sí, en páginas confiables información que te haga falta. Así de sencillo. Sí, quizá la universidad no cumple todas tus expectativas, es cierto, pero pues es lo que hay y no puedes hacer otra cosa. Y pues te tienes que adaptar. Pero lo que tiene que ver en cuanto a tu crecimiento intelectual, pues no es culpa nada más de la universidad ni culpa del profesor que es malo. Si tú te estás dando cuenta que no estás aprendiendo porque estás haciendo una comparación con tu otro compañero que está en la misma materia con otro profesor y está aprendiendo más, bueno, pues acércate al compañero y dile que te pase bibliografía y ponte a leer, sí, que flojera, ya sé, pero pues no es culpa del profesor. Perdón, no es nada más culpa del profesor. La responsabilidad es compartida. El aprendizaje en la universidad, para mi gusto, es de ida y vuelta. Lo que el profesor tiene que brindarte y lo que tú también tienes que hacer por ti. Yo pienso. Muy bien. Ahí voy a dejarlo sin decir nada porque es
tal cual, el que lo captó y el que aquel que lo necesite lo va a utilizar adecuadamente. Pero bueno, después de terminar la carrera, después de ya recibir tu título y saber que ya has terminado esta parte, esta parte de tu vida, ¿qué sigue después de tu vida, Cristina? ¿Qué has pensado que seguirá después de terminar esta carrera y en tu vida qué va a pasar? ¿Cuál es el siguiente paso? Conquistar el mundo, Pinky. Bueno, híjole, de verdad que tengo tantas cosas en mente, pero la principal es que yo necesito acompañar a mi hijo en este proceso por el que él está pasando. Me refiero a nivel escolar. Entonces, claro que tengo un montón de planes en la cabeza. La realidad es que yo quiero y le estoy buscando la forma de hacer una conjunción entre mi carrera previa y la de idiomas, porque ahorita hay un espectro enorme de posibilidades, tanto de idiomas como de comunicación, y hace poco tiempo me puse a analizar, porque yo decía, no, a mi edad aquí nadie me va a contratar, ya casi 50 años, va a ser un problema. Y de repente dije, bueno, está de moda emprender, pues emprendamos, ¿no? Entonces hay que ponerse a ver de qué manera podemos combinar ambas carreras. Las lenguas te abren a un mundo, te abren tu mente hacia un mundo completamente diferente. La lingüística te enseña a descifrar las tripitas de una lengua y la comunicación a proyectarlo. Entonces, no, no puedo hablar de lo que realmente tengo pendiente porque sería como romper mi deseo, pero trabajar, emprender, porque quiero ser productiva para la sociedad, quiero generar empleos, quiero tener un trabajo, tener una empresa y generar empleos, porque eso es lo que necesita nuestro país, pero haciendo una combinación, porque desafortunadamente no tuve la posibilidad de llevar más materias bueno, de tener mejores profesores en las materias bueno, oportunidades, no profesores, oportunidades en las materias de, sobre todo de interpretación, y la universidad tampoco tiene un área para hacer investigación en interpretación, ni tampoco para hacer prácticas profesionales en interpretación, ni nada al respecto de interpretación, que esa es el área que me interesa. Entonces, mientras yo me acerco a los cursos y los diplomados y lo que me interese para poder desarrollar esa área, porque hay que practicar mucho al respecto antes de poder lograrlo, pues uno tiene que hacer que las cosas se den, pero uno tiene que crearlas. Hay que ser creativos para poder lograr los objetivos. Si yo salgo nada pensando, es que yo quiero que una empresa me contrate, perdóname, Brandon, pero a mi edad ya no es factible. O sea, no es imposible, pero no va a ser tan fácil. Como tú, si sales a los 25, 26 años, todavía. Yo no. Entonces, yo tengo que enfocarme y ver desde otra perspectiva lo que quiero hacer y lo que voy a hacer. Esa es la realidad. Y eso es lo que quiero hacer. No quiero irme de boca, pero me gustaría mucho poder crear una empresa que conjunte todas estas dos vertientes que te mencioné, puede generar empleos, empleos de mis compañeros, empleos, lugares para poder emplear a mis compañeros o a los chicos que vayan saliendo. Me gustaría mucho poder aportar algo a este estado que me enamoró, la verdad. Me gustó mucho con todo el calor que hace. Yo sé que lo vas a lograr porque estoy consciente de que tienes la capacidad y sé que además de todo esto, vas a encontrar la manera de poder hacer esa unión entre las 2 carreras. Y créeme que cuando ese día pase, mucha gente va a pensar o decir: "No, ya lo tenía planeado, alguien le ayudó", pero los que realmente, o lo que la persona que realmente lo hizo, que eres tú en este caso, la que realmente puso ese cimiento, ese pilar, pues se dará cuenta de que nada es fácil y nada llega fácil. Y de hecho, con No. respecto a eso, No, 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 sigue, sigue. okey, hay una pregunta que viene muy relacionada con esto.
y es esta expectativa realidad que mucha gente tiene acerca del emprender. ¿Tú crees, en tu opinión y en tu experiencia que has tenido, tú crees que es mejor para nosotros el tratar de emprender algo o buscar mejor una estabilidad, no solamente económica, sino una estabilidad tanto personal y económica? Bueno, no sé, déjame pensar muy bien lo que te voy a contestar. El emprender, en mi experiencia, el emprender es prácticamente tener un plan A, B y C, porque la situación económica en el país ahorita no está para invertir los pocos o muchos ahorros que pudieras tener y echar toda la carne al asador y pues allá ver qué pasa, ¿no? No es tan fácil ahorita, no es imposible, pero yo te voy a hablar de un ejemplo que tengo de un compañero al que quiero muchísimo y admiro muchísimo, que ya puso una escuela de inglés. Y, ¿y sabes qué lo empujó? Solamente su gran ilusión de ser profesor de inglés. Y está emprendiendo. ¿Le ha costado trabajo? Sí. ¿Le ha costado dinero? Sí. ¿Le ha costado tener que chambear? Sobre todo porque lo hizo poco antes de la pandemia y durante la pandemia y no lo votó. Prevaleció la escuela. Ahí sigue la escuela. Está bien. Está bien en el sentido de que no ha dejado de tener alumnos, no ha dejado de trabajar. Entonces, ese es un gran ejemplo de que efectivamente, si quieres, esa es una muy buena opción. El Estado ahorita pareciera que hay mucho trabajo, pero pues yo como que no lo veo. No veo mucho, salvo que te quieras ir a la, ¿cómo se llama? A la refinería. No sabemos cuánto tiempo va a funcionar. Para mí es solamente una estrategia política, quizá terminando el sexenio, si llega otro partido puede echarla para atrás. No sabemos, o sea, el rumbo de nuestro país va a determinar mucho cuáles van a ser las opciones de trabajo que podemos experimentar. Entonces, si quieres emprender, te tienes que aguantar y aventarte no sé cuántos meses esperando a que funcione. Y sobre todo, si vas a emprender, necesitas capacitarte para poderlo emprender, para poder emprender cualquier cosa que quieras hacer. Si quieres esperarte a que salga una buena plaza, pues también lo puedes hacer. Además, yo siento que es más cómodo ser empleado. Uno, sí pagas impuestos, pero pues prácticamente la empresa lo hace por ti. Dos, pues tienes un montón de prestaciones, cosa que no sucede cuando eres tú el patrón de la empresa. Yo creo que depende mucho de lo que quieras, y sobre todo de lo que consideres que eres capaz de hacer. Básicamente es eso. Pero pues sí, necesitas tener muy clara la situación económica del país, no nada más del estado, como para darte cuenta que puedes esperar saliendo de tu carrera. Esta carrera yo siento que esta carrera es muy noble, te puedes acomodar prácticamente en cualquier lado, incluso si no vas para maestro, hasta de maestro, siempre y cuando tengas las certificaciones. Yo creo que sí se puede. Yo creo que cualquiera de las dos cosas, depende lo que quieras hacer de tu vida, los planes que tengas. Yo creo que sí puedes, cualquiera de las dos. Cuando tenía la idea, que era una idea muy banal, literalmente hace como 2 meses de hacer este podcast, de platicar con la gente y que platicara de sus expectativas y realidades, hubo alguien que me dijo, ¿para qué lo vas a hacer si nadie te va a prestar la atención como a los que ya están, los famosos, los que empezaron desde hace años? Y créeme que por un momento me pasó por la cabeza esa idea errónea de que no lo iba a hacer. Pero luego llegó esta persona que todo el tiempo me ha dicho que si quieres que algo pase, tienes que empezar con un paso. Y ese paso es el intentarlo. Y me estoy dando cuenta de algo, Cristina, que tú has compartido, tanto conmigo como aquel que escucha este podcast, información muy valiosa que muchas veces, y créemelo, muchas veces la tenemos aquí en bandeja de plata, como se dice.
y al tenerla incluso ahí como bandeja de plata y literalmente tómala y ya está, o sea, lo dejamos pasar. Y luego quizás pasan los años y luego tú te quejas porque, ay, es que no me salió como quería o no tengo dinero, no tengo ni para comer, pero la tenías la idea ahí y obviamente ahora que ya te cuesta, ahora que ya te costó y te está costando demasiado, pero ya lo lograste, te das cuenta de que a veces ahí está, pues. La cuestión de ahorita y que muchas veces nos lo están diciendo es que nosotros no queremos hacer nada, queremos todo regalado. Y sí, es cierto. Muchos se han querido quieren convertirse en youtubers o quieren vivir en las redes sociales. Mira, eso yo no lo veo mal, pero de los 10, por ejemplo, sé que solamente 2 lo van a lograr. Los otros 8 van a tener que hacer otra cosa. El problema es eso, de que esos dos, tanto como se están aventando, como que lo están intentando, como saben que no va a pegar de la noche a la mañana y como saben de que todo con tiempos y paciencia, que a veces es lo que muchas veces nos falta, se va a lograr. Pero sí, la razón y lo que has dicho es muy cierto. La cuestión es aquí, ¿quién aplicará todo eso que lo está escuchando? Pues yo te agradezco que me preguntes todas estas cosas. A veces siento que es como, para mí, todo lo que te estoy contando es así como una feria del ego, de mi ego, pero si en algo mi experiencia puede servirles a los muchachos, porque cuando salimos, cuando tenemos 20 años, a veces o tenemos mucha confianza en nosotros o no tenemos confianza, o al primer embate de la vida, lo primero que decimos es, ay, no puedo, no se puede. No tienes idea de cuántas veces me han dicho cosas horribles, así como, eres una inútil, eres una, bueno, hasta poco profesional, me han dicho naca, me han dicho un montón de cosas que de repente, ahora a la distancia digo, en su momento me dolió tanto que me lo dijeran y sobre todo que menospreciaran mis ganas de aprender en un trabajo, estoy hablando, en un trabajo, mis ganas de aprender, cuando todavía no estaba de moda aquello de que no te podían decir nada porque era ilegal. En aquel entonces, estoy hablando de cuando yo tenía 19, 20 años, era completamente legal que un jefe te tratara de la peor forma. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y decía yo, es que será así. Y entiendo a los muchachos cuando de repente platico con ellos y me dicen, ay, es que está bien difícil, es que neta sí está bien difícil, Brandon. Yo como adulta a la distancia digo, no manches, está bien difícil. Pero ustedes tienen un chorro de herramientas, muchas más herramientas que yo estoy adaptándome a ellas y ustedes ya las traen. Entonces, no está fácil, pero tampoco es imposible. Y la realidad es que lo importante aquí tiene mucho que ver con lo que realmente quieres para tu vida, qué quieres hacer, cómo te ves mañana. Yo me acuerdo que me dijeron hace mucho tiempo, ¿cómo te ves en 10 años? Güey, viva, viva de menos, ¿no? Lo demás será vanidad. Y fíjate, a 10 años de distancia de esa pregunta, ya terminé una carrera universitaria. Mi hijo ya es adolescente, ya no vivo en el mismo lugar que hace 10 años, tengo una vida completamente diferente. Y cuando empezó todo esto, al igual que tú y que muchos de mis compañeros, cada vez que iba yo a hacer algo nuevo, me moría de miedo. Jamás te voy a decir, no, no, yo, o sea, yo sabes, yo bien segura de mí misma, no, 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 no. Yo cerraba los ojos y me levantaba al vacío. Así. Otras veces sí lo pensaba, pero poco, ¿eh? Lo pensaba poco. Si yo empiezo a pensar las cosas mucho, no lo hago. Si me late acá en mi corazoncito, digo, y va, hasta donde tope. Y si no funciona, pues bueno, plan B, otra cosa, plan C, plan D. O sea, tenemos todo el abecedario de planes, siempre y cuando uno no pierda de vista hacia dónde quiere uno llegar. Y también ser lo suficientemente abierto a las opciones que la vida te da. Yo sí creo que la vida te acomoda donde debes estar, aunque tú no quieras o no lo quieras ver. Yo sí lo creo. Me ha pasado, lo digo con pleno conocimiento de causa.
Bueno, como, sí, ahí, tal cual, así como lo dijo. Para terminar, o bueno, darle fin a este podcast, te voy a hacer 5 preguntas, las cuales puedes o no puedes contestar si quieres, ya sabes, puede que alguna de alguna otra manera te resulte un poco privada, personal o solamente tal cual no puedas contestarlo. Va. Bueno, la primera pregunta es, ¿tú crees que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es la esperanza de México? Sí, no y por qué. Paso. Ok, ok. Bueno, segunda pregunta. ¿Algún talento que tengas que la gente no conozca? Ay, Dios, ¿algún talento que la gente no conozca? No sé. Ah, ya sé, ustedes no conocen. Soy fotógrafa y me han aplaudido mucho mis fotos. Ujú. Tengo buen ojo para tengo buen ojo para la fotografía y tam y también para los chismes. Sé cuando hay un cuando veo a alguien, su carita, digo: "Ay, es un chi trae un chisme bueno". Pero sobre todo eso, tengo buen ojo para la fotografía. Soy buena fotógrafa. Y dicho por fotógrafos profesionales, sí, porque no soy fotógrafo profesional. Fotógrafa, va, te aplaudo, bastante bien. Es un buen talento. Tercera pregunta. Algo que no le hayas dicho nunca a tu madre. Algo que no le haya dicho nunca a mi mamá. Ah, sí, algo que nunca le haya dicho a mi mamá. No, tampoco te lo voy a decir a ti. Ok, Si es válido, es válido. decírselo a mi mamá, ¿cómo pretendes que te lo voy a decir a ti? Y me vino a la cabeza de inmediato, pero no. Ok, ok, es válido. Ok. Cuarta pregunta. Si yo te diera a ti $1,000,000 ahora mismo, ¿qué harías con ellos? 22 millones de pesos, olvídate. No, bueno, primero que todo, lo usaría para empezar el negocio que tengo en mente. Lo dividiría en 4, así te lo pongo. Una regla que me enseñaron hace mucho tiempo. La primera parte la invertiría en a plazo fijo lejano. Este, la otra parte son 4. La otra parte la metería a trabajar en la bolsa de valores. Otra sería para invertir. Invertir, me refiero para emprender, invertir en el emprendimiento que tengo en mente. Y la tercera la guardaría en mi cuenta bancaria de ahorros, nomás tengo de ahorros, para cualquier emergencia. Eso haría. Pero el dinero se tiene que mover así. Se tiene que mover. Guardado bajo el colchón no sirve. Se devalúa. Ok, ok. Muy buena, muy buena. Y última pregunta del día de hoy. ¿Crees que el amor es suficiente para una relación? El amor lo es todo para cualquier tipo de relación. El amor lo es todo para vivir. Tú no te puedes relacionar contigo mismo de manera satisfactoria si no te amas y te respetas. Antes del respeto está el amor. Si tú te amas, tú te respetas. Si tú amas a alguien, ahora hay diferentes tipos de amor, tampoco se trata, cuando hablamos de amor, normalmente todo el mundo dice el amor pasional, no. Cuando seas padre te darás cuenta que es muy diferente el amor que le tienes a tus hijos. Cuando encuentres a la persona adecuada, si no es que ella está contigo, te vas a dar cuenta que es un amor completamente diferente. La forma en la que amas a tus padres, la forma en la que amas a tus abuelos, a tus hermanos. Yo sí soy, como buena acuariana, loca, eh, yo creo que el amor es fundamental para cualquier actividad en la vida.
si no tienes amor a ti mismo y no le tienes amor a lo que le haces y no le tienes amor a la vida, estás completamente perdido en este mundo. Todo es amor para mí. E incluso hasta la persona que te cae gorda. Necesitas soltarle algún tipo de amor para que no se convierta en un lastre en tu vida. Puedes amar a alguien a quien ya no vas a volver a ver nunca, a un ex, una ex. Solamente cortas el lazo y lo mandas con Dios, con amor, que se vaya, con el Dios que tú creas. Aquí cada quien piensa en su amigo imaginario favorito. Yo no tengo, yo no tengo, ¿cómo se dice? Inclinación por ninguno. Y ya. Ok, ok, perfecto. Bueno, Cristina, ha sido un placer, un verdadero placer el poder estar contigo el día de hoy. El de esta noche, el poder platicar estos temas, el que tú hayas dado tu expectativa y la realidad que para muchos a veces es muy complicada. Gracias por tu tiempo, gracias por tu conocimiento y muchas gracias por tener esta libertad conmigo de poder expresarte un poco más acerca de estos temas que para muchos a veces es complicado de hablar, pero en estos podcasts los iremos tratando para que así la gente pueda tener un conocimiento más allá en lo que puede ser la decisión que cambie su vida. No manches, qué responsabilidad tan grande me acabas de botar. Espero que todo lo que acabo de decir realmente no haga que se decepcionen los muchachos. Yo lo último que tengo que decir es que yo he disfrutado mucho mi carrera porque me han dado mucha energía los muchachos, mucha. Bueno, créeme que no se van a decepcionar. Y te lo puedo decir yo que te estoy escuchando y créeme que no solamente me has dado como que la solución a varias cosas, sino que me has dado como que la motivación para hacer varias cosas, porque así es. Mucha gente y muchas veces esa gente que a veces te pide un consejo, que a veces está muy equivocada, ya sabes, porque siempre va a haber como que, mira, tengo una duda de esto, o una duda en otro. Y muchas veces tú no sabes qué decir de la persona, porque pues obviamente tú no has pasado por eso. Y obviamente muchas veces no les quieres preguntar a tus papás porque pues sabes que te van a decir que lo que no quieres escuchar, pero a veces es lo que necesitas escuchar, que es en este caso lo que estamos haciendo, para que tú puedas avanzar, porque obviamente si no pasa eso, no vas a progresar. Y sí, sé que puede sonar como una gran responsabilidad, pero créeme que vamos a hacer un cambio para bien y créeme que de igual manera, cuando todo esto, ya sabes, se suba y la gente lo comparte y así, mucha gente va a tener, obviamente, ciertas dudas acerca de una u otra cosa, pero yo pienso que vamos a tener como que el tiempo para poder darle como que una pequeña retroalimentación, no la solución, obviamente, porque la solución tienen que buscarla ellos, pero sí una guía para que puedan encontrar. Pues ojalá, espero que mis palabras no nada más suenen a haber llenado mi ego, nada más. Gracias, Brandon. Gracias por pensar en mí y con muchísimo gusto estuve aquí. Muchas gracias a ti, Cristina. Para todos los que nos escucharon, gracias por estar aquí. Si tienen alguna duda, pueden comunicarse conmigo, dejaré mi número de contacto y mis redes sociales al final. Para mí es un placer haber estado aquí. Este es el final del primer capítulo del podcast Expectativa Realidad. Que te hacen y tengan un buen día.